vamos a... ¿cierto? Para el próximo curso, pero en vista que le hemos restado parte importante que es del sistema nervioso, ¿sí? Y le restamos lo que son plexos, dos grandes plexos, le sumamos faringe, ¿ya? Y así nosotros cerramos lo que corresponde con sistema digestivo y continuamos ahora por urinario, ¿ya? Así es que hablemos un poquito de faringe, que no debiera ser tan raro, tan complejo para usted, porque finalmente lo hemos tratado, hemos visto un par de imágenes de repente, hemos pasado por faringe diciendo algunas cosas, o bien en el material plastinado del laboratorio también tenemos una muestra de faringe abierta que usted también la conoce, ¿ya? Entonces, hoy ¿qué vamos a ver? Vamos a analizar algunas generalidades, porciones, constitución, musculatura involucrada con sus fascículos, con sus pequeñas porciones y con algunas incongruencias que algunos textos relatan, haciendo ver que hay musculatura que es independiente y otros músculos la agrupan y dicen, no, este es un solo músculo que tiene 3 haces. Entonces nosotros vamos a dejar claro algunos conceptos para que cuando usted lea de algún texto lo tenga claro. La mucosa es importante porque si usted se dio cuenta ayer en la clase de laringe, cuando vemos una estructura con revestimiento mucoso, pero abajo hay musculatura, se empiezan a generar pliegues o recesos. Por lo tanto, aquí no va a ser la excepción y también vamos a tener estructuras que van a crearse con la mucosa y vamos a ver pliegues, distintos pliegues y recesos. Y el velo palatino, que no es parte esencial de la faringe, porque nosotros lo analizamos como parte de la cavidad oral, ¿cierto? Como el techo de la cavidad oral, pero también es parte de la pared anterior de la faringe y tiene alguna musculatura involucrada, sobre todo lo que corresponde con el pilar posterior del velo palatino, que nosotros lo habíamos nombrado como constituyendo parte de la logia palatina, pero nunca dijimos hacia dónde se dirigía. Dijimos que el pilar anterior era de la cavidad oral y que el pilar posterior o palato-faringeo iba hacia la faringe y nada más. Y entre ambos se constituía la logia palatina, ¿cierto? Bueno, la faringe es una estructura que tiene forma ausada. Ahí no se puede ver muy bien porque esto es un esquema. Ausada significa que es estrecha en los extremos, en este caso a nivel superior e inferior, y es un poquito más abultada, un poquito más amplia a nivel del tercio medio. Es decir, que la orofaringe es un poco más amplia que la nasofaringe y que la laringofaringe. De tal forma de que la laringofaringe y la rinofaringe están estrechadas, sobre todo la laringofaringe. ¿Cuánto? Bueno, la faringe mide aproximadamente 15 centímetros, pero eso es relativo porque una de las funciones que tiene la faringe es acortarse, recortarse, para poder descender el bolo alimenticio. Por lo tanto, la longitud estirada, completa, en un cadáver es de aproximadamente 15 centímetros, donde vamos a tener aproximadamente 5 centímetros por tercio. A pesar de eso, aquí se puede ver como un poquito más alargada, pero es el efecto óptico, puesto que esto está un poco más contraído, está un poquito más usado. Mantenemos entonces 5 centímetros por cada región, rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, y dijimos que a nivel inferior sobre todo está estrechada, porque tiene un ancho aproximado de 2 centímetros, 2 a 3 centímetros. En cambio en la rinofaringe tenemos alrededor de 4 centímetros de ancho, pero en la orofaringe tenemos alrededor de entre 5 y casi 6 centímetros, entre 5 y 6 centímetros de ancho. Por lo tanto, tenemos un espacio claramente más abultado a nivel de la orofaringe, que es la región, además, más visible desde la cavidad oral. Y es donde usted tiene mejor acceso, porque es difícil que usted examine la rinofaringe, si no es más bien con algún tipo de instrumento, ¿cierto? La orofaringe sí es algo que usted lo va a poder analizar mejor. La pared posterior de la orofaringe dijimos que era lisa, ¿se acuerdan? No hay mucho que decir en relación a eso. Pero existen estructuras que se van a interponer para ser constituyentes de la rinofaringe. Y ahí la pared posterior va a tener algo que decir porque van a haber estructuras que se van a posicionar por acá.
También vamos a decir de que de la faringe mantiene una conexión, por supuesto, con la cavidad nasal, que fue descrita, con la cavidad oral, que fue descrita, y con la laringe, que fue descrita. 3 conexiones a través de 3 espacios. El espacio superior se denomina coana, usted lo sabe, ¿cierto? La conexión entre la cavidad nasal y la faringe. El tercio medio es la cavidad oral, pero específicamente el istmo de las pausas. ¿Recuerda lo que era el istmo de las pausas? ¿Quién sabe lo que es el istmo de las pausas? La pared posterior de. Perfecto. ¿Y cómo se constituye como? La úvula ahí. No por los músculos, sino cómo se construye, cómo se estrecha. Me dice por la úvula, sí, la úvula está en el centro. Y a los lados, los arcos, que en este caso es el velo palatino. Y por inferior, la base de la lengua, ¿sí? La base de la lengua. Entonces el istmo es la porción más estrecha que tenemos a nivel de la cavidad oral, que es esta región. Por lo tanto, aquí está representado lo que correspondería al velo palatino, ¿cierto? Y este se moviliza para poder separar nasofaringe y orofaringe. A nivel de la laringofaringe, nosotros tenemos la entrada, que se va a denominar el osteolaringio, como todas las entradas. Todas las entradas que se pueden detectar, por ejemplo, la entrada, ¿se acuerda de las arterias coronarias? También se denominaban osteos, ¿cierto? Por lo tanto, esta no va a ser la sección, se denomina osteolaringio, que va a dar la abertura hacia el vestíbulo laringio. Las porciones se pueden ver acá en esta imagen del laboratorio, en donde podemos ver una cosa que llama la atención. Primero, la nasofaringe se puede ver muy bien constituida, incluso se puede ver la diferencia que existe entre la nasofaringe con la cavidad nasal, ahí, ¿cierto? Por lo tanto, a ese nivel se encontraría la coana. Se puede ver un poquito como más estrecha la cavidad de la orofaringe. A pesar de eso, sabemos que esto se expande y esto está mucho más pegado en el individuo vivo y por lo tanto esto es mucho más amplio. Y aquí tenemos la laringofaringe. Pero también se ve cómo detrás de lo que es la faringe existe un espacio. Y eso tiene relevancia clínica. Nosotros vamos a hablar al final de esta clase de lo que corresponde con los espacios que son alrededor de la faringe. Pero mientras se va a constituir la faringe como una estructura que es fibromuscular, alargada. Digo fibromuscular porque su constitución anatómica, aquí estamos viendo un corte que es horizontal, su constitución anatómica está dada básicamente por una estructura que es interna, que es mucosa, ¿cierto? Después tenemos una estructura que es submucosa, donde se ven las glándulas. Luego tenemos una estructura que es estos blanquecinos que hacen en anatomía, que es una membrana fibroelástica, que se va a denominar fascia varingovacilar. Fascia varingovacilar. Y más externo a eso, las estructuras musculares, que nosotros en la faringe los vamos a encontrar con 3 músculos constrictores, usted los conoce, 3 músculos constrictores, superior, medio y inferior, y 2 músculos elevadores. ¿Ya? Entonces vamos a tener constituida por 3 músculos constrictores y 2 elevadores. Y más externo a eso, una lámina delgada, que es una adventicia, pero que se va a denominar fascia perifaringia. O sea, tenemos mucosa interna, ¿cierto? Submucosa, una estructura fibrosa, que va a ser la fascia faringovacilar, una estructura más externa que es muscular, entre estos músculos constrictores que se van a mezclar con los músculos elevadores, y más superficial a eso, una fascia que se va a denominar perifaringia. Por lo tanto, la faringe va a estar sellada externamente y va a estar revestida en el sector medio por una estructura fibrosa, de tal forma de que la musculatura va a estar inserta en esta estructura fibrosa para que cuando se traccione comience a hacer una tracción y un acortamiento de la longitud de la faringe. Aquí podemos ver un acercamiento en un esquema similar al que estábamos viendo delante en la imagen de cadavérica, pero ¿qué podemos analizar acá? En relación a la rinofaringe, podemos ver primero una expansión tonsilar, que usted la conoce muy bien, que nosotros la llamamos. Esa expansión tonsilar se llama tonsila ¿qué? Tonsila faringea o adenoide,
se ve entonces una expansión que es el adenoide. Bajo esa expansión a nivel del occipital se observa el tubérculo faríngeo, ¿cierto? Que podría ser esto, tubérculo faríngeo, eso. Y el tubérculo faríngeo es donde se comienza, o es el inicio de la faringe, sobre todo lo que corresponde como el origen del constrictor superior de la faringe y el origen de lo que es la fascia faringo-basilar. Por lo tanto, esa tracción que produce la faringe es la que finalmente se expresa en un tubérculo que es tubérculo faríngeo. ¿Se acuerda que el tubérculo faríngeo, además nosotros lo mencionamos cuando describimos la porción basilar del occipital? ¿Cierto? O sea, ahí tiene que hacer la conexión, que no son estructuras distintas, la misma estructura, solamente ahora le estamos diciendo que iba ahí, ¿ya? El origen entonces del constrictor superior. Y aquí estamos viendo claramente que esto es una estructura mucosa, o sea, todavía ni siquiera hemos visto la musculatura. Lo más interno en la mucosa se va a posicionar a nivel de la nasofaringe esa abertura que se denomina el osteofaringio de la tuba. Osteofaringio. Sabemos que el término osteo significa como entrada, ¿cierto? También se le puede encontrar como orificio faríngeo de la tuba auditiva. Lo importante es que a ese nivel se va a abrir la tuba auditiva. La tuba auditiva. Y entonces la tuba va a tener un orificio de abertura hacia la nasofaringe y otro orificio de abertura hacia la cavidad timpánica. De tal forma de que esa tuba auditiva, cuando esté abierta, va a conectar y va a equiparar las presiones que van a ejercer en el medio en que se encuentre entre lo que es cavidad oral y faringe, la presión que se encuentra a ese nivel, con la presión que tenía en la cavidad timpánica o cavidad del oído medio. Puesto que la membrana timpánica debe tener una presión similar o igual entre lo que se encuentra en el oído externo y lo que se encuentre en la cavidad media o en la caja timpánica. Y la única forma de conectarlo eso es a través de la nasofaringe. ¿Por qué? ¿Por qué se abre a este nivel? Bueno, porque la derivación embrionaria del primer arco faríngeo con la hendidura faríngea tienen relación entonces entre lo que es membrana timpánica y tuba auditiva y nasofaringe, por lo tanto se abre a la nasofaringe. Ahora, esta estructura a nivel del osteo es el más móvil de la tuba auditiva, porque si usted lo piensa, esto es un conducto cartilaginoso y después óseo, y ese conducto podría ser móvil a todo nivel, ¿cierto? Pero el osteofaringio, o sea, la abertura hacia la faringe, es la que se puede movilizar, se puede tensar, de tal forma que si nosotros, por ejemplo, activamos estos músculos que se están colocando a este nivel, podemos hacer que esta estructura sea lineal y de esa forma cerramos el osteo. O podemos hacer que esta estructura, el conjunto de musculatura que se va a insertar en relación a la tuba, funcione de tal manera para abrir el osteofaringio. Y de esa manera se equiparan las presiones. En relación al osteofaringio de la tuba, mantenemos rodetes, ¿cierto? Un rodete que si lo ves como antero-superior, un rodete que es posterior y un rodete que es inferior. Rodetes que son repliegues mucosos. El rodete antero-superior es un rodete que se denomina tubárico, que está en relación a la tuba, es un rodete tubárico. El rodete que se ubica por posterior es un rodete más bien que se denomina faringio, pero es el músculo palato-faringio. El músculo palato-faringio. Entonces aquí nos comenzamos a meter en unos primeros músculos que son elevadores de la faringe. Músculo palato-faringio nosotros lo dijimos como pilar posterior del velo, ¿se acuerdan? Pilar posterior del velo. Entonces, pero el velo está acá. Y ahí va el pilar palato-faringio. Entonces, claramente este músculo tiene haces que son distintos. Un haz que es palatino, el que va al velo palatino, un haz que es salpigno o tubárico, que va a la tuba, y otro haz que es faringio, que va a la faringe. Es como una estructura que tiene tres porciones que se dirigen así como en excéntrica. Una va hacia la tuba, una va hacia el velo palatino y otra va hacia inferior y se va hacia la faringe. ¿Ya? Pero todo eso y eso corresponde al músculo palato-faringio. ¿Se entiende? Y entonces, de esa manera, sabemos que cuando estamos hablando del pilar posterior del velo palatino, sabemos
más que eso. Y es uno de los músculos, dijimos que habían dos músculos que son elevadores de la faringe, ¿cierto? Este es uno de los músculos elevadores de la faringe. 3 constrictores y habíamos dicho un elevador. Y hemos dicho rodetes, ¿cierto? Rodetes que son tubáricos, rodetes que son faringios y rodete que es inferior, no lo habíamos dicho, pero es el rodete que produce el elevador del velo palatino. Es decir, que el elevador del velo palatino, el haz tubárico y la porción tubárica del músculo salpigno, finalmente van a hacer todos esto el aumento de o la dilatación del orificio faríngeo de la tuba. Pero hay otra cosita también que se puede detectar aquí. Detrás de ese rodete que es faringio se puede ver un espacio, ¿cierto? Un espacio que es real, y los espacios sabemos que se llaman receso. En este caso estamos hablando del receso faríngeo. Receso faríngeo. Y en la faringe nosotros nos vamos a encontrar con dos grandes recesos: el receso faríngeo y el receso piriforme. El receso faríngeo se encuentra en la nasofaringe, el receso piriforme se va a encontrar en la laringofaringe. ¿Vale? Dos recesos, dos espacios importantes. Aquí estamos viendo cómo se constituye entonces lo que habíamos visto anteriormente. Fíjese que acá estamos viendo el velo palatino, ¿cierto? Por lo tanto, este es el músculo palato-faríngeo. Aquí está su haz, que se denomina velar, haz velar, o haz palatino, es lo mismo. Es uno el término que se usa para el velo y otro para el paladar, pero es lo mismo. Haz velar o haz palatino, un haz faríngeo, que es esto, y un haz salpigno, que es el que produce el rodete, o haz tubárico. Y fíjese cómo está inserto a la porción cartilaginosa de la tuba. Y aquí estamos viendo el músculo elevador del velo palatino, que lo habíamos conversado a nivel cuando estábamos hablando de cavidad oral, pero es parte de la constitución del velo, pero también forma parte de la funcionalidad que mantiene hacia la tuba. Y por detrás estamos viendo los músculos que son constrictores, en este caso el músculo constrictor superior de la faringe. Y aquí estamos viendo el constrictor medio. Entre ambos se va a darse paso el ligamento estiloyoideo. Aquí se puede ver ahí, ligamento estiloyoideo. Cuando nosotros vemos una faringe abierta desde posterior, que es la visión que nosotros tenemos en el laboratorio, ¿cierto? Solo que en este caso estamos viendo la misma vista, pero con mucosa. Nosotros la vista que tenemos allá tiene porciones mucosas y porciones que se ven musculatura. Más bien han sacado gran parte de la mucosa. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta como parte de la pared anterior de la faringe? Que se encuentran las cobanas con el tabique nasal, una región que se va a denominar velo palatino con la úvula, y se puede ver ahí, mire, esa región, ese orificio va a ser el osteofaringio de la tuba auditivo, el osteofaringio. Y debajo del osteofaringio se ve un abultamiento, un rodete, que es el rodete del elevador del velo palatino. Casi que se ve que está elevando el velo, esa estructura, elevador del velo palatino. Y aquí estamos viendo el haz que es faringio, ¿cierto? Perdón, el haz tubárico del palato faringio. Y el rodete tubárico lo estamos viendo a nivel superior, pero sabemos que es antero-superior, ¿ya? Un rodete tubárico, un rodete faringio, un rodete del elevador del velo palatino. Y aquí estamos viendo una región del istmo, una visión del istmo de las fauces. Usted ya sabe que esa estructura es la tonsila lingual, y esa estructura, ¿qué será? La tonsila palatina. Y entonces aquí estamos viendo la epiglotis, que la vimos ayer, ¿cierto? La epiglotis, y esa estructura corresponde con un pliegue que se denominaba ariteno epiglótico o ariepiglótico. Hacia posterior nos encontramos entonces con esta estructura que es el ariteno epiglótico, estos tubérculos que van a ser tubérculo cuneiforme, el tubérculo corniculado, y una escotadura entre ambos que se denomina escotadura interaritenoidea, porque a ese nivel están los aritenoides, ¿se recuerdan? Sobre los aritenoides estábamos viendo los cartílagos cuniculados. Por lo tanto, esa escotadura es la escotadura interaritenoidea, y más inferior a esto estamos viendo la pared posterior del cricoides, porque estamos viendo a nivel del ala
o no de la lámina del cartílago cricoides. Entonces, aquí estamos viendo cartílago cricoide y todo esto es laringe. Perfecto. O sea que esta estructura corresponde a la laringofaringe. Y en la laringofaringe dijimos que había una gran estructura que se denomina receso, que se denominan recesos piriformes, y los recesos piriformes son laterales al cartílago cricoides de la laringe, vista faringe. Por lo tanto, recesos piriformes, y por acá estamos viendo el receso faringeo. Receso faringeo, receso piriforme. Y en el receso piriforme, en el fondo del receso piriforme, podemos ver cómo pasa el nervio laringeo superior, que podemos verlo ahí. ¿Ya? El nervio laringeo superior, entonces, se puede observar. Esta visión de la laringofaringe es importante anatómicamente porque detectar estas pequeñas estructuras genera la visión de que anatómicamente todo está correcto y por lo tanto el paciente que usted está evaluando no tiene algún tipo de alteración a ese nivel. Pero si se borran estas estructuras, por ejemplo, si el paciente usted no le ve el tubérculo cuneiforme, el tubérculo corniculado, no ve la escotadura intraritenoideo, claramente aquí hay un problema, claramente puede estar edematoso, puede estar inflamado, puede estar infectado, y por lo tanto, cuando se comienzan a borrar estas pequeñas estructuras, es importante detectarlas. Por eso es tan importante que usted sepa la anatomía de la faringe. O sea que usted debe saber qué es un receso piriforme exactamente, y que es un espacio que se ubica lateral al cartílago cricoide, la lámina del cartílago cricoide usted sabe dónde se encuentra, etc. Estas pequeñas estructuras son importantes. Cuando nosotros vemos esta imagen, claro, es una imagen similar a la que estábamos viendo, pero ahora a nivel muscular, ¿cierto? Claramente aquí dejaron la pared posterior de la faringe, y aquí está la pared posterior, la han sacado para verlo abierto, y entonces estamos viendo aquí pared anterior, y aquí estamos viendo pared posterior. Y esta imagen a mí me gusta mucho por la siguiente razón. Primero, se puede ver muy bien la diferencia que existe entre los músculos que se denominan constrictores. El constrictor superior de la faringe, mire dónde nace. ¿Cómo se llamaba eso? Tubérculo faríngeo. Pero también nace aquí esta estructura que se denomina fascia faringo-basilar. Y entonces ese es el esqueleto fibroso de la faringe. Y deja un espacio. Ese espacio que está solamente cubierto, o más bien, no. Todo espacio que no esté cubierto por los músculos constrictores lo llena esta fascia que es faringo-basilar. Pero no es tan robusta como uno quisiera. Entonces, los espacios que se van a ubicar entre el constrictor superior y el constrictor medio, aquí, o entre el constrictor medio e inferior, y como hay variabilidad anatómica, existirán personas que tienen un espacio real, porque esta estructura, el constrictor inferior, se posiciona sobre el constrictor medio, y el constrictor medio sobre el constrictor superior, de tal forma de hacer la vista como escamas de pescado. Pero en algunas personas quedan levemente separadas, y esa separación solamente va a estar cubierta por la fascia faringo-basilar. Se lo imagina, ¿cierto? Como no tiene musculatura, algunas personas forman recesos desde adentro, pequeños recesos donde se acumulan el bolo alimenticio. Pero eso es una variación anatómica. Y entonces, en la contracción de la faringe, cuesta que esas estructuras sean vaciadas. Algunas veces se incrementan de tamaño y de tal forma pueden generar algún tipo de infección o alteración. Y otras veces provocan, por ejemplo, halitosis o mal olor, pero es a nivel faríngeo, ni siquiera es de cavidad oral, no es a nivel del tubo digestivo bajo, es a nivel de la faringe. ¿Ya? Y eso es una condición anatómica. Entonces, vemos cómo se posicionan los músculos constrictores. El constrictor inferior de la faringe va a estar en relación al cartílago tiroides, puesto que su inserción va a ser en la línea oblicua del cartílago cricoide, en el tiroides. El músculo constrictor superior se va a ubicar en relación a qué? ¿Se acuerdan? Digo en relación a qué, a qué nivel. Para que usted cuando vea una imagen sepa, esto estoy hablando aquí, faringe, aquí debe estar el constrictor superior de la faringe. ¿En relación a qué? No. El constrictor medio se encuentra en relación al yoides.
¿El contractor superior? Exacto. ¿Cómo se llamaba? Buccinato faringio. Entonces vamos a tener el RAF buccinato faringio a ese nivel, o también lo que se denomina aponeurosis pterigomandibular, que también podría estar a ese nivel, que es parte del RAF. Por lo tanto, tenemos que detectar estructuras que están en relación a los músculos contractores. Aquí estamos viendo además en la visión interna el músculo, ahí estamos viendo el elevador de pelo palatino, aquí estamos viendo el haz tubárico del palatofaringio, el haz velar y el haz faringio, los constrictores, ahí está el constrictor superior, ahí está el constrictor medio que se ubica en relación al yoides, ahí se ve el tubérculo del asta mayor del hueso yoides, y aquí estamos viendo el músculo constrictor inferior de la faringe, que además tiene un pequeño submúsculo por posterior que se denomina cricofaringio, que es la porción más inferior del músculo constrictor inferior. ¿Qué es eso? Músculo cricofaringio, que es la transición entre la faringe y el esófago. Cricofaringio entonces es un músculo que reviste a los músculos que se denominaban cricoaritenoides posteriores, ¿se acuerdan? Entonces el cricoaritenoide posterior no está solito, sino que sobre él se encuentra ese músculo que es constrictor inferior de la faringe. Ya, pero acá hay otra cosa interesante. Fíjese cómo ese músculo, que se denomina estilofaringio, que nosotros lo habíamos nombrado en algún momento y hemos dicho que ese músculo era parte del ramillete de los músculos estilios, ¿se acuerdan? Y que el más profundo del ramillete era el músculo estilofaringio. Entonces va del proceso estiloides y se incluye en la faringe, pero mira dónde se incluye, específicamente entre el constrictor superior y el constrictor medio de la faringe, en ese espacio. Y finalmente se va a distribuir por el constrictor inferior de la faringe de tal forma de ser un músculo levantador. Por lo tanto, el otro músculo levantador que estamos analizando dentro de la faringe es el músculo estilofaringio. 3 constrictores, 2 elevadores. ¿Cuál es el otro elevador? Ese y ese. O sea, el palatofaringio y el estilofaringio. Palatofaringio y estilofaringio. Pero además estos tienen otra gracia. Si usted lo imagina que estos tienen que recortar básicamente la faringe, o sea, la más pequeña, como todo esto está unido en relación al esófago, faringe, tráquea, laringe, entonces también irán a funcionar como musculatura extrínseca de la laringe. ¿Se acuerda que ayer dijimos que los músculos extrínsecos de la laringe la levantan directa o indirectamente o la movilizan, pero por completo? Por lo tanto, estos músculos que son levantadores de la faringe también son musculatura extrínseca de la laringe. ¿Entiendes? Este tipo de cosas son importantes que usted las piense y las maneje. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto en una prueba alguna cosa como esta y le meto un músculo de la faringe, pero usted debe pensar qué hace ese músculo, qué levanta. ¿Levantará finalmente indirectamente la laringe? ¿La moviliza? Sí, sí, el músculo extrínseco de la laringe. Ahí es donde el estudiante de repente se cae. ¿Por qué? Porque es rígido. Porque el estudiante mentalmente rígido dice, el profe me dijo esto y esto colocó. Pero lo que yo estoy preguntando es a ver si usted hace la conexión y hace la sinapsis para decir, esto es lógico, si moviliza una cosa, moviliza esta otra, entonces este también participa en esa musculatura. ¿Vale? El velo palatino, que lo habíamos conversado, habíamos dicho cómo estaba constituido, etcétera, y la región tonsilar son estructuras que, o más bien son regiones independientes. Lo habíamos analizado, dijimos que la cavidad oral llegaba hasta el pilar anterior del pelo palatino y que el pilar posterior del pelo palatino hacia posterior era faringe. Bueno, entre ambos pilares está la región tonsilar y la región tonsilar está ocupada por la tonsila palatina. Esa tonsila palatina a nivel o en anatomía normal debiese poder ser vista en alrededor de 1/3 o casi imperceptible. Si se percibe como ahí, esto es patológico. Claramente es una situación que no es normal. ¿Ya? Aquí estamos viendo la imagen que habíamos tocado anteriormente de la faringe, dijimos cómo estaba constituida. Para eso lo ocupamos. Y aquí estamos viendo, ¿qué será eso? ¿Qué será esto?
faringo, basilar. Eso. ¿Qué será eso? Músculos constrictores. ¿Y eso? En amarillo. Fascia perifaringe. Fascia perifaringe. ¿Y entonces esto qué es? Lo blanco. No es lo mismo, ¿no? Ese es el tejido de adventicia, esa parte. Y esa adventicia es derivada de la fascia del cuello. Por lo tanto, aquí hay otra cosa interesante. Las estructuras que son habladas en el cuello están envueltas en fascias que son derivadas de láminas del cuello que tienen divisiones, compartimentos independientes, unas constituciones que son fijas, van de un músculo hasta otro músculo, y esas láminas del cuello es parte de lo que nosotros veríamos, por ejemplo, a nivel de topografía del cuello. No nos vamos a meter en eso, pero ¿qué es lo que quiero decirle? Es que periférico a la faringe, periférico a lo que usted conoce como fascia perifaringe, se forman espacios en el cuello. Estos espacios son definidos como, si están laterales a la faringe, como espacio laterofaringeo. Fácil, ¿cierto? Espacio laterofaringeo. Fácil de imaginar. Y el espacio laterofaringeo se va a encontrar en relación al ramillete de los músculos estíleos. Ahí está, miren. Ramillete de los músculos estíleos. Por lo tanto, ese ramillete va a designar espacios que van a ser por anterior como espacio preestilio y por posterior espacios que se van a denominar como retroestilio. Ese espacio retroestilio no está en relación a la faringe, ¿cierto? No está en relación a la faringe. Pero ese espacio preestilio sí. Por lo tanto, el espacio preestilio o el espacio laterofaringeo es igual, es lo mismo. Solo que cuando se habla de espacios del cuello, normalmente se habla de espacio preestilio cuando vamos en relación a esta estructura. Si estamos en relación a la faringe, una infección faríngea que, por ejemplo, perforó la faringe a todo nivel y una espina de un pescado se infectó y llegó a una infección al espacio laterofaringeo, lamentablemente tiene el mismo nombre. Pero cuando usted lea el cuello es difícil de interpretar porque le nombran uno u otro. Pero además le suman un tercer nombre. Y es que los espacios de la cabeza y específicamente los espacios de la cara están en relación a una... ¿Cómo se lo decimos? ¿Cómo le digo sin que usted...? Los espacios profundos de la cabeza, porque aquí estamos en el cuello, ¿cierto? Se nombran en un gran espacio que se denomina región infratemporal, bajo el temporal. Pero esa región infratemporal se subdivide en un espacio profundo y uno lateral. El espacio profundo se denomina espacio pterigofaringeo, porque va entre el músculo pterigoideo y la estructura que es faringeo. Espacio pterigofaringeo, este es el mismo. Entonces el mismo espacio pterigofaringeo, el mismo espacio preestilio o el mismo espacio laterofaringeo, solamente en vistas distintas. Uno visto desde el cuello, uno visto desde los espacios de la cara, otro visto desde la faringe. ¿Ya? Una lata. Así es la anatomía. ¿Ya? No se colocan de acuerdo, entonces se colocan muchos en nombre, lamentablemente, y usted se tiene que saber todo más. Pero es súper importante que usted ese tipo de cosas las sepa, porque si no, sería un infierno leer el Rubier. Porque usted nunca se daría cuenta de que están hablando de lo mismo cuando están ocupando tres nombres distintos. ¿Ya? Ahora, esos espacios de la faringe son importantes porque esta estructura faríngea se puede perforar. No es difícil de perforar, porque vimos que incluso tenían aberturas entre la musculatura y eso adelgaza la pared. Por lo tanto, un cuerpo extraño que se incluye en la faringe, que solamente, por ejemplo, perfore la mucosa y llegue a nivel submucoso, una espina de un pescado, una aguja o algo por el estilo, se podría infectar de tal manera que el cuerpo tiene varias formas de reaccionar. Y esto es a todo nivel, no en la faringe. El cuerpo puede intentar encapsular un cuerpo extraño.
puede intentar enquistar el cuerpo extraño, enquistarlo, formarle una bolsa de agua básicamente, y que esta estructura quede en el centro, y ese quiste puede ir creciendo en el tiempo, enquistado. O puede, como les digo, ser encapsulado con una estructura fibrosa. O puede ser incorporado. ¿Qué significa? De que la perforación mucosa la abre por la submucosa, por la musculatura, etc., y hace que la espina pase, por ejemplo, de un lado para otro. La cosa es dejar el lumen abierto. O puede intentar rechazarla. Y entonces la va a intentar eliminar. Y eso pasa, por ejemplo, con una espina en un dedo. Puede pasar a todo nivel. Cuando esta estructura es incorporada, significa de que esta espina que estaba aquí la hizo pasar hacia el otro lado. Esta espina finalmente, o este cuerpo extraño, cae en un espacio del cuello que estaba bien libre. No es tan libre como se ve aquí, porque esto es virtual, pero no hay estructuras que la limiten, y entonces el espacio laterofaríngeo se ve invadido por un cuerpo extraño, y este espacio es un espacio anaerobio. Y como es anaerobio, las infecciones que se den a ese nivel son difíciles de manejar, porque no ceden a fármacos convencionales o antibioterapia clásica. Y entonces avanzan por los espacios del cuello de tal forma que invaden lo que pueden. Y normalmente esto invade toda la región preestilia y todas las que son las regiones estérico-mandibulares, haciendo una infección del cuello o de la cara. Al menos está limitado por esa estructura que es el diafragma de los músculos estilios. Y aquí hablamos de otra estructura, que esto es de topografía, pero igual quiero que lo quede claro. Que no es lo mismo hablar del ramillete de los músculos estilios, que es el conjunto muscular que se ubica en la región, que el diafragma de los músculos estilios. ¿Ya? El diafragma de los músculos estilios es el conjunto muscular más las membranas que se van a ubicar de las fascias del cuello y que van a limitar las infecciones que pasen de un lado a otro. ¿Ya? Un día yo estaba en una... me acordé de algo, no nada que ver, pero estaba en un seminario de posgrado y uno de los estudiantes de posgrado le dijo al que estaba presentando sobre la región en el cuello, le dijo, eso que tú hablas de diafragma de los músculos estilios y de ramillete de los músculos estilios, le dijo, es lo mismo, así que dale un nombre, por si no es confuso. Y ahí me empieza a colocar rojo y azul y morado y pasé por todos los colores y no me pude callar. Y yo le dije, necesito hablar. Le dije, si tú no te has leído Saint-Rouvier, no puedes opinar. Y entonces yo le dije, lea la página 324, donde usted puede encontrar la diferencia que existe entre el ramillete de los músculos estilios y el diafragma de los músculos estilios. Y una estructura es anatómica y la otra limita procesos infecciosos. Son cosas distintas, constituciones distintas, etcétera, etcétera. Así que lo que está hablando el compañero está bien. Yo creo que ni el profesor opinó, porque yo creo que me vio tan ofuscado, tan así, que tampoco quiso decir nada. Tampoco a lo mejor sabía. No lo sé, pero yo quiero que usted lo sepa, porque es importante. Pero hay otra cosita interesante, mire, usted entiende que esto es el espacio preestílico. Usted entiende que esto es el espacio retroestílico, porque es con lo que hace el límite. Bueno, en la región posterior de la faringe, esto es posterior, esto es anterior, en la región posterior de la faringe existen estas estructuras, esa y esa, el diafragma, el músculo estilios, y esta estructura que se denomina tabique sagital, que conecta la fascia perifaringea básicamente con la musculatura prevertebral, que produce un tabique, una tabicación hacia ese espacio. Y ese espacio está detrás de la faringe, adivine usted cómo se llama. Retrofaringe. El espacio retrofaringeo también es llamado espacio peligroso del cuello. El espacio peligroso del cuello es llamado así porque, si bien es cierto, es raro que una infección aborde estas regiones porque están bien limitadas, ¿cierto? Lo que está por posterior tiene una abertura hacia el espacio que se encuentra por detrás del esófago, que se denomina retroesofágico. Y entonces la conexión directa con el espacio retroesofágico hace de que ese espacio se abra en el mediastino, de tal forma
de que el espacio retroesofágico tiene conexión directa con el mediastino posterior. O sea que una infección que comenzó en el cuello, por ejemplo, si esta misma espina perfora hacia posterior y es incorporada, entonces esa infección que tomó el espacio retrofaríngeo y después retroesofágico, no solamente va a ser compleja en la perspectiva de que va a limitar las vísceras del cuello y va a disminuir la capacidad de producir una deglución o una respiración, sino que además esa infección va a ir a abordar hacia el inferior y va a llegar al mediastino. Y en el mediastino la cosa cambia porque ahí se encuentra todo, es decir, corazón, grandes vasos, pulmón, pleura, estructuras que son nerviosas, los dos grandes nervios del cuerpo que son el nervio vago y el nervio frénico. Por lo tanto, una infección que aborde el mediastino claramente tiene compromiso de estado general. Entonces, por eso es que usted encontraría este espacio definido como espacio peligroso del cuello. Aquí estamos viendo uno de los plastinados del laboratorio, donde podemos observar esta estructura que son los músculos levantador y elevador del velo palatino. Esto es el velo palatino, esto es el constrictor superior de la faringe, esto es el constrictor medio de la faringe, ahí está el constrictor inferior de la faringe. Aquí estamos viendo la lámina del cartílago cricoides, ahí está, eso sería escotadura interaritenoidea, el tubérculo cuneiforme, el tubérculo curniculado casi imperceptible. Ese pliegue se denomina pliegue aritenoepiglótico, epiglotis, y esa estructura serían los pliegues glosoepiglóticos laterales, valléculas, y esta estructura sería la tonsila lingual. Esto entonces sería la úvula, perfecto. Y entonces esta estructura, ¿qué será? El músculo estilofaríngeo. Perfecto, músculo estilofaríngeo, uno de los elevadores. Y entonces, no, el resto ya usted lo vio. Ah, no, ya me acordé. Entonces, esto es el que nosotros llamamos ramillete del músculo estilio, ¿cierto? Eso y eso. Entonces, ese es el espacio, eso que está allá, eso que está al otro lado, es el espacio preestilio, ¿cierto? Y esto es lo que está detrás del ramillete, detrás, aquí, es el espacio retroestilio. Entonces, esto es espacio laterofaríngeo, pero el laterofaríngeo se le llama al preestilio, que está allá adelante. Esto comenzaría a ser espacio retrofaríngeo. ¿Se entiende? Y lo que se ve en la abertura ahí se denomina osteolaringio. Perfecto.